A los 74 años, Teresa, la esposa de don Francisco, decidió romper su silencio y revelar la impactante verdad que había ocultado durante décadas. En un hogar sencillo, alejada de los focos que rodearon su vida durante muchos años, Teresa compartió por primera vez cosas que muchas personas nunca imaginaron. Esta confesión conmocionó al mundo del espectáculo y dejó profundamente conmovidos a quienes la escucharon. Si te interesa don Francisco y las historias de emoción y coraje humano, mira hasta el final. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún detalle de las revelaciones de muchos famosos. A los 74 años, Teresa decidió abrir el capítulo más íntimo de su vida y compartir los secretos más profundos sobre su amado don Francisco. Con los ojos nublados por lágrimas y las manos temblorosas mientras sostenía un viejo álbum de fotografías, empezó a revelar historias que nadie conocía sobre el hombre que durante décadas fue ícono de la televisión hispana. Sentada en la habitación 507 del Hospital Mount Sinai, en Miami, su voz apenas era un susurro al relatar que Francisco había nacido en medio de una tormenta violenta. Su madre solía decir que los truenos de aquella noche eran los aplausos del cielo, celebrando la llegada de alguien destinado a cambiar vidas. La lluvia golpeaba con tal intensidad el techo de zinc de la humilde casa que parecía anticipar la fuerza con la que ese niño marcaría el mundo. Décadas después, en una mañana aparentemente normal, ese mismo hombre, que por años llenó hogares con su carisma y su inconfundible sonrisa, despertó sintiendo que algo en su interior había cambiado. La habitación familiar en su casa de Miami, repleta de fotografías de su carrera, le resultaba extrañamente distante. Durante más de 50 años había sido la voz inconfundible que acompañó a millones de familias latinoamericanas, pero aquel día, al mirarse al espejo, la imagen que vio no fue la de siempre. No hubo un colapso repentino, sino una lenta y silenciosa transformación. Primero, la energía de siempre comenzó a decaer. Luego, el brillo en los ojos que conquistaba cámaras empezó a apagarse, y la confianza que lo definía comenzó a resquebrajarse. La habitación 507 del hospital no solo albergaba a un paciente, era un escenario de vida reescrito. Allí estaba don Francisco, rodeado de paredes blancas y frías, tan diferentes de los coloridos escenarios televisivos que habían sido su mundo. El aroma a alcohol y medicamentos reemplazaba al maquillaje y a las luces de los reflectores. El silencio, antes roto por carcajadas de público, ahora era interrumpido solo por el pitido monótono de las máquinas. La cirugía de amputación fue un éxito, según los médicos. Pero Teresa sabía que aquello no se podía medir solo con términos clínicos. La pierna derecha, aquella que tantas veces lo llevó de un lado al otro del escenario, que bailó, caminó y saludó al público durante años, ya no estaba. Se había ido una parte física, sí, pero también una fracción del hombre que fue. Junto a la puerta, Teresa permanecía como un centinela fiel. Su rostro reflejaba noches sin dormir, una mezcla de cansancio y dolor. Ver al hombre con quien compartió su vida, ahora postrado, la golpeaba con una fuerza indescriptible. Sus ojos, que alguna vez brillaron de admiración, ahora estaban empañados por lágrimas retenidas. El atardecer en Miami pintaba la habitación con tonos anaranjados, y las sombras se estiraban por las paredes como queriendo alcanzar al hombre que yacía en la cama. Don Francisco, que siempre encontraba la forma de alegrar los momentos más oscuros, ahora permanecía en un silencio profundo, con la mirada perdida en el techo blanco. Cada pitido del monitor era como un reloj implacable marcando el tiempo de una melodía que había perdido su tono. Teresa, sentada en una silla de plástico que se había vuelto parte de su cuerpo, recorría mentalmente los recuerdos de una vida compartida. Recordaba el primer día en que conoció a don Francisco, cuando todavía era Mario, un joven entusiasta con grandes ideas. Veía claramente cómo sus ojos se iluminaban al hablar de sus sueños. Esas mismas manos que tantas veces empuñaron micrófonos, que aplaudieron talentos y entregaron premios, ahora reposaban inmóviles, apagadas sobre las sábanas blancas. Intentaba buscar en su rostro los rasgos del hombre que conoció, aquel que podía arrancar una sonrisa incluso en los peores días. Pero el silencio, espeso como humo, se sentaba entre ellos como un tercero invisible. No sabía qué palabras podían consolar a alguien que había perdido no solo una parte de su cuerpo, sino también una parte de su identidad. Las noches se hacían eternas. Los sonidos del hospital, pasos lejanos, gemidos apagados, el constante pitido de las máquinas, componían una sinfonía amarga que marcaba el paso lento del tiempo. Teresa se aferraba a pequeños gestos, como si de ellos dependiera su fuerza. Acariciaba su mano con ternura, buscando transmitir algo que las palabras ya no lograban expresar.
El dolor que la consumía por dentro se transformó en lágrimas que brotaron sin permiso. Al principio caían silenciosas, como pequeñas perlas. Luego se convirtieron en un llanto contenido, de esos que vienen del alma. Sus manos encontraron las de él, y en ese contacto leve estaba el peso de toda una vida compartida. 4 décadas de alegrías, de trabajo en equipo, de complicidades, de éxitos y derrotas. En ese cuarto de hospital, entre máquinas, recuerdos y sombras, el cuerpo de don Francisco seguía allí. Respiraba. Su corazón latía. Pero su espíritu vagaba lejos, tal vez atrapado en los escenarios de antaño, entre aplausos que hoy solo existen en el eco de la memoria. Sus ojos seguían cerrados, y su respiración, pausada y superficial, parecía la de alguien que se había sumido en un sueño profundo, uno del que tal vez no quisiera despertar. El nombre Mario escapó de los labios de Teresa como una plegaria susurrada, cargada de recuerdos de tiempos más felices. Era el nombre que usaba solo cuando estaban a solas, cuando las cámaras se apagaban y las máscaras caían, cuando él dejaba de ser don Francisco y volvía a ser simplemente Mario. En ese instante, el dolor se hacía físico. Sus lágrimas caían sobre la sábana blanca del hospital, formando pequeñas manchas oscuras que parecían extenderse como las sombras de sus propios miedos. Teresa se inclinó hacia él, apoyando la frente sobre la mano inmóvil y fría de su esposo. El contacto solo intensificaba la distancia emocional que los separaba. En su pecho, la frustración y el miedo se mezclaban como una tormenta creciente. No solo sufría por ver a su compañero de vida postrado, sino también por la desesperación de sentir que él mismo estaba eligiendo alejarse, encerrándose en un muro de silencio, retirándose en una fortaleza de autocompasión. El hombre que había sido durante décadas un faro de alegría y esperanza para millones, ahora parecía haber perdido su propia luz. El vacío dejado por la pierna ausente no era solo físico. Mario parecía haber renunciado a todo lo que lo definía: su humor, su fuerza, su vitalidad. Teresa intentaba llegar a él con palabras quebradas por el llanto. No importaban los escenarios ni los aplausos. Importaba que aún respiraba, que aún estaba vivo. Pero lo que más dolía era que, aún así, parecía estar dejándose ir. En medio del silencio de la habitación 507, don Francisco permanecía quieto. Bajo el efecto de los medicamentos, su cuerpo no respondía, pero en su mente las palabras de Teresa comenzaban a abrir pequeñas grietas en el muro que había construido. Empezaba a sentir el peso de su aislamiento autoimpuesto, de la tristeza disfrazada de fortaleza, de una vergüenza silenciosa que lo mantenía prisionero. El zumbido del aire acondicionado era la única banda sonora en aquel momento de revelación muda. Teresa, con el rostro aún húmedo por el llanto, se mantenía allí, parcialmente recostada sobre la cama, su mano enlazada con la de él como un ancla que lo ataba al mundo de los vivos. Cada segundo se estiraba como una eternidad. El olor antiséptico del hospital se mezclaba con su perfume suave, familiar, y juntos creaban una atmósfera densa, cargada de emoción. Y entonces algo sucedió. Un movimiento leve, casi imperceptible, sacudió la mano de Mario. Fue apenas un apretón débil de dedos, como si estuviera probando si aún podía sentir. Teresa alzó el rostro de inmediato, sus ojos hinchados por tantas noches sin dormir, buscando en el rostro de su esposo algún cambio. Él seguía con los ojos cerrados, aparentemente dormido, pero una lágrima solitaria escapó del rincón de su ojo. Esa lágrima lo decía todo. No era solo agua salada, era dolor, era reconocimiento, era vida. Era una señal. Teresa, con una sonrisa temblorosa entre lágrimas, alzó su mano temblorosa y tocó el rostro de su esposo. Sus dedos rozaron las líneas familiares de aquel rostro que había amado durante décadas, en una caricia que hablaba más que cualquier palabra. En ese instante le habló con el corazón. No le pedía que fuera el ícono de siempre, no le exigía que volviera a ser el don Francisco fuerte e inquebrantable. Solo le ofrecía un espacio donde podía ser humano, frágil, vulnerable. Lo que vino después fue apenas un leve asentimiento de cabeza. Tan leve que cualquier otra persona no lo habría notado. Pero para Teresa, fue un milagro silencioso. No era un juramento público ni una gran declaración ante cámaras. Era un gesto íntimo, profundo, una promesa silenciosa de que aún no se rendía. Que, incluso en la oscuridad, aún existía una chispa de esperanza. Las lágrimas de Teresa ahora eran distintas.
ya no estaban hechas solo de tristeza. Reflejaban un nuevo amanecer, una oportunidad de empezar de nuevo, aunque fuera despacio, aunque doliera. Cada lágrima que deslizaba por su rostro marcaba no solo la pérdida, sino también el amor que resistía. El monitor cardíaco seguía emitiendo su sonido constante, pero ahora parecía más suave, más humano. La luz del atardecer que entraba por la ventana iluminaba la habitación con un tono dorado, cálido, como si incluso el sol entendiera que algo importante acababa de suceder. En la habitación 507 del Hospital Monte Sinaí, los días se habían convertido en una acuarela desdibujada por la rutina y el dolor. El calendario colgado en la pared marcaba fechas, pero para ellos cada día era un eco del anterior. Las paredes blancas y frías absorbían la energía vital del entorno, dejando solo los sonidos mecánicos de los monitores y el paso lejano de las enfermeras. El hombre que una vez condujo los programas más grandes de Latinoamérica yacía en silencio, con la mirada perdida en el techo. Sus ojos, antes chispeantes y llenos de vida, ahora parecían velados por la tormenta interior. La ausencia de su pierna era constante, una herida abierta que dolía sin sangrar. Teresa seguía allí, su vigilia incansable marcada por noches mal dormidas y el peso invisible del amor. Apretaba su mano una y otra vez, en busca de señales, de respuestas, de aquel Mario que aún habitaba en alguna parte, bajo el nombre de Don Francisco. Y el amor aún estaba allí, oculto bajo capas de dolor, negación y miedo. La amputación no solo había arrancado una parte del cuerpo de Don Francisco, sino también una parte de su identidad. Ya no era el hombre enérgico que corría de un lado a otro del escenario, ni el ícono que comandaba multitudes con una sola sonrisa. Ahora estaba atrapado no solo en una cama de hospital, sino en una nueva realidad que le resultaba ajena y aterradora. El silencio entre él y Teresa se había convertido en una presencia más en la habitación. Denso, impenetrable, cargado de cosas no dichas. Las palabras de Teresa parecían rebotar contra ese muro invisible sin encontrar eco. Desde su silla de plástico junto a la cama, ella lo miraba derrumbarse poco a poco dentro de sí mismo, impotente ante el aislamiento al que él mismo se había condenado. Las enfermeras entraban y salían, verificaban constantes vitales, ajustaban medicamentos, pero lo verdaderamente importante ocurría en el espacio entre sus miradas, en el abismo que se abría entre sus silencios. Era allí donde se libraba una batalla silenciosa entre el amor y la desesperanza. La luz cálida del atardecer de Miami se filtraba por la ventana de la habitación 507, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Teresa, con la espalda rígida y los músculos adoloridos por tantas horas sentada, finalmente se levantó. Caminó de un lado a otro, movida por una angustia que le llenaba el pecho. Cada paso parecía pesar lo mismo que todas las noches sin dormir. Todas las oraciones hechas en susurros, cada lágrima que había decidido no dejar caer. El golpeteo de sus zapatos contra el suelo se mezclaba con los pitidos rítmicos de las máquinas, formando una sinfonía sutil de dolor, fe y agotamiento. Cuando se detuvo junto a la cama, observó el rostro pálido de su esposo, iluminado tenuemente por los últimos rayos de sol. Las líneas marcadas por los años ahora se entrelazaban con las del sufrimiento. Teresa sintió que algo en su interior se desgarraba. Su voz tembló cuando finalmente rompió el silencio, pero había en ella una fuerza profunda, una mezcla de dolor, amor y verdad, que ya no podía seguir conteniendo. Las palabras fluían como un río que finalmente rompe la presa. No eran reclamos, sino la necesidad de alcanzar al hombre que alguna vez había transformado la tristeza en risas y los obstáculos en oportunidades. Don Francisco permanecía inmóvil, su mirada perdida en un punto lejano del techo blanco. Pero las palabras de Teresa atravesaban esa aparente indiferencia. No se dirigía al personaje público, al ídolo de la televisión latinoamericana, sino a Mario, el hombre detrás de la fama, su compañero, su amigo, el amor de su vida. Cada palabra golpeaba como una chispa, abriendo pequeñas grietas en el muro que él había erigido para protegerse del dolor. El nombre de Mario resonó en la habitación como una plegaria. Teresa no pedía explicaciones, su presencia era una afirmación de amor. Su voz temblaba al recordarle que ella estaba allí, observando cómo el hombre que más amaba se rendía. Y ese abandono dolía más que cualquier herida física. La habitación se llenó de un silencio espeso, ya no hostil, sino reverente. Teresa no ocultó sus lágrimas. Esta vez,
las dejó correr libremente por su rostro, permitiendo que cada una se llevara consigo un poco de la angustia acumulada. Se sentó al borde de la cama con movimientos lentos, casi ceremoniales. El colchón se hundió suavemente bajo su peso. Tomó la mano de su esposo entre las suyas, aferrándola como si de ese gesto dependiera todo lo que quedaba por salvar. Apoyó su frente en esa mano familiar, y las lágrimas comenzaron a caer sobre la sábana blanca. Círculos oscuros de humedad marcaban la tela como cicatrices silenciosas del alma. En ese momento, un leve estremecimiento recorrió los dedos de don Francisco. No fue un movimiento consciente, sino una respuesta instintiva, nacida de lo más profundo de su ser. Teresa alzó la cabeza de inmediato, sus ojos hinchados buscando señales de vida en el rostro de su esposo. El aire parecía haberse congelado, como si todo el universo contuviera la respiración para no interrumpir el momento. Y entonces una única lágrima escapó del ojo de don Francisco. Se deslizó lentamente por su mejilla marcada por los años, cargada de emociones que jamás fueron pronunciadas. En esa gota solitaria estaban contenidas la tristeza, la culpa, el miedo y sobre todo el amor que aún latía dentro de él. Teresa extendió su mano temblorosa y, con la yema de los dedos, siguió el rastro de esa lágrima. Era un gesto cargado de ternura, de años compartidos, de comprensión profunda. No necesitaban más palabras. En ese gesto estaba todo. Susurró su verdad en voz baja, apenas audible, permitiéndole a Mario no ser fuerte, no fingir, simplemente ser. Entonces él parpadeó. Un gesto tan leve que podría haber pasado desapercibido para cualquiera, pero para Teresa fue como ver la luz tras una larga tormenta. La mirada distante comenzó a disolverse, y en sus ojos se asomó algo nuevo. No habló aún, pero la dureza de su mirada empezó a romperse. La luz del amanecer comenzaba a bañar las paredes blancas con tonos suaves y dorados. El pitido de los monitores se mezclaba con la luz nueva del día, como si hasta las máquinas reconocieran que algo había cambiado. Era el primer paso, tal vez pequeño, pero lleno de significado. Y lo más importante, ya no lo darían solos. Para don Francisco, acostado en su cama de hospital, ese amanecer no era diferente a los anteriores. Un simple marcador más en una existencia que parecía haber perdido su propósito. Desde la cirugía, su vida se había dividido en dos mitades, antes y después de la amputación. Era como si una línea invisible hubiera separado lo que fue de lo que ahora era. Cada pitido del monitor cardíaco sonaba como un eco constante de esa nueva realidad que él se negaba a aceptar por completo. A su lado, Teresa, su compañera de toda una vida, mantenía una vigilia silenciosa e incansable. Sus manos, marcadas por los años, sujetaban con ternura la de él, transmitiendo todo el amor acumulado en décadas de complicidad. Las ojeras profundas bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir, de preocupación sostenida, de oraciones silenciosas pronunciadas entre susurros. Pero en su mirada había algo que ni el cansancio más extremo podía apagar. Una luz persistente, una esperanza inquebrantable. Cuando miraba a su esposo, sus ojos no solo mostraban amor, sino también una determinación férrea. Conocía cada gesto, cada suspiro, cada sombra de su rostro. Sabía que detrás de la pared de dolor y miedo aún estaba el hombre que había conquistado millones con su carisma, que había hecho reír a generaciones. Mientras afuera todo seguía su curso habitual, dentro de la habitación 507 del hospital en Miami, el tiempo parecía haberse detenido. La luz de la mañana entraba con una suavidad especial, como si intuyera que algo importante estaba por suceder. Don Francisco, tras días de silencio desde la operación, abrió los ojos con una nueva conciencia. No miró al techo ni a la nada, buscó los ojos de Teresa. En ese cruce silencioso, años de amor, dolor y esperanza fluyeron entre ellos sin necesidad de palabras. Con un esfuerzo inmenso, apretó su mano. Su voz, ronca y débil, rompió la quietud, trayendo consigo el peso de los días callados. El ambiente pareció respirar con ellos, mientras las lágrimas de Teresa brotaban, no por tristeza, sino por un alivio profundo. Las caricias que siguieron fueron más elocuentes que cualquier diálogo. Eran testimonio de todo lo vivido. Aquel momento quebró las barreras emocionales que don Francisco había levantado. Lloró por todo lo perdido y por lo que aún quedaba en pie. El amor. Su proceso de recuperación se convirtió en un reto diario, casi como aprender a vivir desde cero.
Cada movimiento, cada pequeño avance era una batalla contra el miedo. Pero Teresa estuvo allí siempre, como una presencia constante y serena, acompañándolo en cada victoria silenciosa, en cada paso hacia una nueva vida. Las caídas, tanto físicas como emocionales, eran inevitables. Había días en los que la frustración parecía mayor que la esperanza, momentos donde el peso de su nueva realidad amenazaba con aplastarlo. Pero cada caída se transformaba en una lección. Cada paso en falso en un peldaño hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Fue durante una sesión particularmente intensa de terapia que algo dentro de él cambió para siempre. La luz dorada del atardecer se filtraba suavemente por las ventanas de la sala de rehabilitación, dibujando sombras cálidas sobre el suelo. Don Francisco, con las manos apoyadas en las barras paralelas, se detuvo un instante para recuperar el aliento. Su rostro, cubierto por una fina capa de sudor, reflejaba el esfuerzo físico. Pero en sus ojos brillaba algo nuevo, una chispa distinta nacida de la aceptación. Ya no era el mismo y por primera vez comprendía que eso estaba bien. Su valor no dependía de su cuerpo ni de su imagen pública, sino de su esencia que seguía intacta. La salida del hospital Mount Sinai fue un momento inolvidable. Sentado en su silla de ruedas, sintió el sol acariciando su piel como si cada rayo trajera consigo una nueva forma de mirar la vida. Su sonrisa, conocida por millones, ya no era solo parte de un personaje. Ahora reflejaba verdad, madurez y gratitud. En el camino hacia el coche, enfermeros, médicos y fisioterapeutas lo despedían con lágrimas y sonrisas, conscientes de que no solo se marchaba un paciente, sino un hombre renacido. Al llegar a casa, Teresa lo ayudó a acomodarse en su sillón favorito, el mismo desde donde tantas veces observó el atardecer. Entrelazó sus dedos con los de ella como quien vuelve al lugar al que siempre perteneció. Y en ese instante, con la voz temblorosa por la emoción, le agradeció por no rendirse, incluso cuando él ya lo había hecho, porque el dolor puede rompernos, pero el amor tiene el poder de rescatarnos. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, compartir este video con tus seres queridos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte más historias que inspiran. Gracias por acompañarnos.